Mercedes Ballester, muy bienvenida a este espacio de entrevistas con mujeres asombrosas. Muchas gracias. Es para nosotras un auténtico honor tenerte hoy aquí y estamos muy agradecidas por dedicarnos tu tiempo y tu sabiduría y compartirlas hoy aquí. Hoy tenemos con nosotras a Mercedes Ballester, una invitada muy especial en nuestra serie de entrevistas a mujeres asombrosas, una líder del sector de la banca. Mercedes es directora comercial de red de CaixaBank en Canarias. Mercedes atesora más de 25 años de experiencia en el sector de la banca, pasando por diferentes corporaciones y posiciones. Has trabajado en Bankinter, en Sabadell, la Caja de Canarias, Bankia y, por último, y en la actualidad, CaixaBank. Espectacular trayectoria, Mercedes, enhorabuena. Muchas gracias. Mercedes es grado en empresas o tiene un grado en empresas por SCOEX, máster en dirección de marketing por ESIC y además has continuado en formación, ¿no? Continua, valga la redundancia. Tienes también un curso superior de marketing y dirección comercial por el Instituto de Estudios Superiores y Financieros y además programa de alta dirección por el Instituto de Empresa. ¡Wow! Mercedes, vemos que crees en la formación, ¿no? Y la practicas. Sí, sí. Para mantenerte actualizada y es fundamental. Muy de acuerdo. Mercedes, como decíamos, ha trabajado más de 20 años, más de 25 años de facto en el sector de la banca, pasando por diferentes funciones de responsabilidad, como directora, por ejemplo, de cuentas en banca corporativa, y hablando más en particular de CaixaBank, jefa de riesgos, directora de empresas, directora de zona y directora comercial de banca privada. Hoy en día eres directora comercial de red de CaixaBank en Canarias. Qué maravilla, Mercedes, menuda trayectoria. Lo primero, reitero mi enhorabuena. Muchas gracias. Y lo segundo, has ido siendo la primera, ¿no? en diferentes ocasiones a lo largo de tu carrera. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que he hecho de conejillo de indias en algunos casos, pues porque empecé siendo muy jovencita en banca y la verdad es que enseguida me dieron la oportunidad. Y es verdad que en la época en la que empecé a tener ciertas responsabilidades, pues era de las primeras mujeres que accedía a los puestos en los que estaba. Pero bueno, yo siempre lo he visto con mucha naturalidad. Yo nunca lo he visto desde esa perspectiva, sino de que era una más dentro del grupo, aunque el resto fuesen hombres. Yo me sentía una más. A mí me gusta mucho porque en general cuando valorizamos, ¿no? A lo largo de esta serie de entrevistas los éxitos alcanzados por nuestras entrevistadas, normalmente hay una humildad y siempre, ¿no? Yo lo he incorporado, ¿no? Ha sido también... Y me gusta mucho ponerlo en valor porque de verdad yo creo que hay que ponerle conciencia a ser las primeras en llegar a sitios, a espacios, no por nada más que por el hecho de que representas el abrir puertas a futuras, mujeres, niñas que puedan sentirse inspiradas por figuras como la tuya, ¿no? O sea que de verdad gracias, aunque evidentemente o así lo has vivido tú como nos compartes, ¿no? Con esa naturalidad, con ese dentro de un equipo, pero ponle, o por lo menos intentamos aquí ponerle esa conciencia y darle ese valor. Muchas gracias. A ti. Mercedes, viendo tu carrera es realmente impresionante, ¿no? O sea, porque es cierto que en el principio de tu carrera estuviste en diferentes entidades, pero has permanecido dentro del mismo sector, ¿no? A lo largo de la misma, aunque ciertamente has podido comparar diferentes formas de hacer las cosas, como comentábamos antes de arrancar la entrevista. Me gustaría preguntarte qué factores han sido determinantes para ti, para estar o para permanecer tantos años en el mismo sector. Bueno, a mí el sector siempre me ha gustado y aparte es un sector en el que, aunque sea banca, hay muchas dentro de la propia banca hay muchos sitios en los que aprendes y ves cosas distintas. Departamentos, yo he estado pues, en muchos departamentos, de arriba abajo prácticamente conozco lo que es la banca, con lo cual sí te da la posibilidad de ir creciendo, no solo como profesional en recorrido profesional en la banca, sino también creciendo en el conocimiento de lo que es la banca en sí. Pero luego además es que el cambio de entidades también te aporta nuevas visiones. Exacto.
aunque pueda parecer que un banco es siempre igual, yo que he estado en 5 entidades distintas, es asombroso las diferencias tan brutales que existen entre unas y otras, y entonces eso al final también hace que siempre tengas un reto nuevo y que no te aburras de seguir aprendiendo y viendo cosas nuevas. Entonces yo creo que ese ha sido básicamente, por supuesto te tiene que gustar lo que haces, que a mí me encanta, me apasiona, pero luego también al haber tanto cambio, pues no terminas de llegar a una etapa para tener otra etapa nueva, con lo cual eso yo creo que ha sido pues lo que más me ha hecho mantenerme en el sector. Me gustaría preguntarte, porque hemos hablado de pasión, hemos hablado también de inspiración, ¿no? Gracias a esos cambios de entidad, ¿no? Que te van mostrando diferentes formas de hacer las cosas. ¿Crees en el factor suerte en una trayectoria profesional, Mercedes? La suerte te tiene que coger trabajando. Qué buena es esa frase. Es que si pasa el tren y tú no estás, se va. Y es que es así. Yo, por supuesto, siempre existe la suerte, pero tienes que estar ahí. Y yo creo que he sabido aprovechar los momentos y las oportunidades que me han dado en cada momento. ¿Y los has buscado? No, nunca lo he buscado. Fíjate. Es curioso, nunca lo he buscado. O sea, siempre has sido considerada talento sin estar tú en ese, ¿no? En ese foco a lo mejor. Sí, no, siempre he estado bien con lo que hacía, entonces cuando me han puesto un reto nuevo, tampoco he dicho que no, pero he dicho, wow, pues vale, lo he cogido porque... En algunos momentos hay que ser un poco inconsciente también. Exacto. Pero no, yo la verdad es que nunca he pedido nada de lo que me han dado. Me gustaría preguntarte, Mercedes, a la hora de habilidades dentro de una posición de alta responsabilidad como es la tuya, porque no lo hemos mencionado, pero CaixaBank es el primer banco no solo en España, sino también en Canarias, y además dentro de la red dentro de todos los trabajadores de Canarias hay 1.700 personas trabajando dentro de CaixaBank, de los cuales 1.200 dependen de ti. Y esto me imagino que tiene un peso y tiene una responsabilidad que llevas encima 24/7. 24/7, efectivamente, y que no olvidas así como así, ¿no? No. ¿Qué 3 habilidades clave elegirías a la hora de acometer un puesto de tantísima responsabilidad? Es verdad que las habilidades van cambiando con los años. Yo no creo que hayan habilidades que se mantengan más allá del trabajo duro, que eso no es una habilidad, sino es algo que hay que hacer. La escucha. Yo ahora, en el momento actual, y a lo mejor no es la Mercedes que empezó con 25 años, sino en el momento actual, creo mucho en la escucha, creo mucho en el estar muy cerca de la gente y sobre todo la humildad. El pensar que siempre, aunque te esté dirigiendo a una persona que hace una labor distinta a la tuya, te puede enseñar algo. Yo creo que son en este momento actual. Te voy a confesar que me emociona escuchar a una persona con un nivel de liderazgo tan relevante destacar habilidades como la escucha activa, la humildad y el estar cerca de los equipos. Realmente me resulta emocionante. Entiendo que lo practicas o que intentas practicarlo en tu día a día. Lo intento, porque el día a día... Será un reto, me imagino también. El reto de la vorágine diaria y escuchar, pues no es fácil. Pero bueno, que es algo que quiero y me propongo en mi día a día y lo practico. ¿Y qué cosas no hacer o qué errores evitar dentro de una posición como la tuya? Pues mira, lo contrario, el pensarte que porque has llegado aquí eres mejor que los que no lo han conseguido, el pensar que nadie te puede enseñar nada, o sea, es la antítesis de lo que te decía algo, el perder los pies en el suelo y el elevarte de una manera en el que piensas que ya nadie te puede enseñar, ya nadie te puede decir, ya nadie te puede enmendar la plana, porque siempre hay cosas que se nos escapan como personas, que al final tenemos otras responsabilidades, pero el día a día pues lo sufren otros y te pueden enseñar mucho. Yo creo que no se puede ser soberbio en ningún puesto de responsabilidad, hay que pues lo que te decía antes, hay que escuchar mucho y hay que estar muy pendiente de lo que está pasando para
sobre todo el no tener el mal de alturas que muchas veces soberbia, hace, ¿no? Ahí sí, que hace fracasar a un montón de gente. Fíjate, ¿tienes un equipo cercano de tu máxima confianza? ¿Crees que es una de las grandes claves? O... Sí, sí, por supuesto. Hay que tener un equipo en el que puedas confiar en ellos, puedas delegar y puedas pues tener un Caminar de la mano. soporte, porque si no estaríamos hundidos. El equipo para mí es fundamental y además lo ha sido siempre. Como anécdota de mi vida, yo cuando estudiaba en equipo. Estudiábamos 3 amigas y nos íbamos cantando los temas unas a otras y me parecía que estudiábamos mejor. Así que yo eso lo he practicado, es algo que siempre me ha gustado. Lo llevas en tu ADN, Sí, ¿no? El trabajo de sí. equipo, me encanta. Me gustaría preguntarte, Mercedes, ¿cuál crees que es a día de hoy? Es una pregunta retadora, ¿no? El principal reto para el sector de la banca, porque estamos en años como convulsos, ¿no? En pleno siglo XXI, en un contexto tremendo de incertidumbre. ¿Cómo lo ves? La banca tiene mucho, bueno, yo creo que como todas las empresas tiene el gran reto de la digitalización, o sea, pero esto le pasa a la banca y le pasa al resto de sectores, esto no es completamente absoluto un problema de la banca, es de todos los sectores. Para mí es el reto más importante, la digitalización y saber hasta dónde vamos a llegar. Es curioso porque ayer estaba con un compañero que viene de marketing, que es que lleva todo esto en Caixa, y nos decía que toda la digitalización que habíamos conseguido durante la pandemia como que se estaba revirtiendo otra vez porque la gente quería el contacto humano, quería volver a los sitios, quería volver a ver a gente, tocarse, ¿no? A tocarse, y prueba de ello es que las Big Tech están despidiendo un montón de gente porque lo que se pensaba que se iba para no volver, pues ha vuelto. Entonces, claro, el saber dónde va a llegar es la gran duda que tiene, por lo menos el sector en el que yo estoy, y yo creo que todos, el saber hasta dónde va a llegar la digitalización completa, si se va a quedar a medio camino, si va a haber ahí un híbrido, y esa es la parte que yo creo que en la que tenemos ahora mismo el gran reto. A mí me resulta realmente apasionante, y una de las áreas en las que soy experta es en la experiencia de usuario. Y el tema de la banca, que es algo que es una cuestión tremendamente cotidiana, ¿no? Al final, en el día a día. Yo por ejemplo, soy una usuaria que jamás, o sea, siempre que puedo, evitaría el contacto presencial al 100%. Y bueno, no voy a poner el clásico ejemplo de mis padres o de la gente senior, pero hay personas que a lo mejor de mi edad sí siguen requiriéndose. Es que, y es cierto eso que mencionas, nos hemos pasado de frenada o no, a buscar ese equilibrio entre el hasta dónde ofrecer servicios 100% digitalizados, hasta dónde obligar a un porcentaje de clientes o educarlos, claro, porque siempre estás ahí estoy educando al cliente, ¿no? No, pase por aquí, pase por allá. Es tremendamente interesante. Yo creo que ahí hay una labor de escucha, de nuevo, al consumidor, al cliente, importante para entender esa experiencia de forma óptima, ¿no? Como entidad estamos trabajando en eso y estamos trabajando de manera intensa porque al final nadie sabe lo que va a pasar, claro. Pero es verdad que también a nosotros toda esta parte de integraciones y tal, pues nos ha hecho que tengamos al cliente, que acercarlo otra vez, que trabajar con él y que ver dónde quiere estar. Exacto. Porque al final el cliente es el que termina decidiendo cuál es su manera de relacionarse con un banco o con cualquier otra entidad. Me gusta cómo piensas. Me gusta. Bueno, hay corporaciones que no lo tienen claro. Oye, cuando hablas de corporaciones customer centric o no, la diferencia es justo eso, poner al cliente en el centro. El cliente es el que va a decidir siempre. Sí, la experiencia de cliente, estoy muy de acuerdo, debería movernos, ¿no? Como yo soy marketera también y tengo ese defecto profesional. No entiendo otra manera de trabajar, sino escuchando al cliente y viendo qué es lo que necesita en cada momento. Es que esa es la única... lo que nos debe de mover a todos a trabajar y hacer las cosas mejor. Esa diferencia en ocasiones con las entidades públicas, ¿no? Que dices, no nos ponen a nosotros, no quieren facilitarnos la vida o entender cómo funcionamos, sino que nos obligan a adaptarnos a sus procedimientos y procesos, ¿no? Mercedes, volviendo a ti en particular, me gustaría preguntarte cuál es el logro profesional del que te sientes más orgullosa.
Yo no tengo así nada especial que diga, wow, sino a mí siempre lo que más me ha emocionado es que las personas que están alrededor mía crezcan profesionalmente. Y yo creo que eso lo he conseguido en algunos casos y en casos, siempre que he podido además lo he fomentado. Para mí eso es lo más importante, no es tanto un logro mío, sino conseguir que los demás, los que estén alrededor mío, sea gente que progrese también profesionalmente y verlos yo como iguales en algún momento. Y la verdad es que conozco mucha gente que... ¡Qué maravilla! No es mérito mío, pero sí he conseguido que ellos también cojan una senda de crecimiento. Así que para mí eso es lo mejor. No es mérito tuyo, pero a lo mejor has acompañado en ese proceso. El acompañamiento, ¿no? Para mí es lo más bonito del proceso. Me gustaría preguntarte ahora ya desde el otro lado, si eres tú la que ha tenido algún mentor o alguna mentora que te haya ayudado en este camino, ¿no? En esta carrera tan estupenda. Mira, tan siempre ha joven. habido jefes buenos y jefes pues mejorables. Yo he tenido algunos jefes que me han ayudado muchísimo, pero me voy al último que he tenido, que ha sido mi mentor en la parte más de alta dirección. Cuando ya pasas a la dirección de gente de manera tan brutal, que fue mi anterior, bueno, en la época Bankia, el director territorial, que se llama Federico Navarro, para mí fue una persona que le agradeceré todo lo que me enseñó. Sí. Es una gran fortuna tener a alguien que te haya de esas personas que te hacían crecer, que es lo importante, hacer crecer a las personas. Que te daba los buenos consejos, ¿no? En las circunstancias Sí, en las que los sí. requerías, esos cafés, ¿no? A lo mejor, ¿no? Esas Bueno, reuniones... interminables. Sí. Más bien reuniones interminables. No, pero reuniones interminables, pero por lo gratas, no porque fuesen reuniones aburridas, agotadoras. sino reuniones que tú no querías que acabasen. O sea, qué maravilla. Muy ¿Y interesantes. sigue estando en el grupo? O... No, él se prejubiló, pero yo vale. sigo muy en contacto con él porque al final trabamos una gran amistad, porque lo reconozco como una persona que me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Y fíjate que te estoy hablando de los últimos 6, 7 años, que no estamos hablando de un periodo muy atrás. Exacto. Pero probablemente lo tengo como más cercano, pues porque ha sido más reciente, pero también porque me ha ayudado a dar el salto. Él me decía a pasar el nivel del juego, cuando pasas al siguiente nivel. Vale, pues él me ayudó a dar el salto al siguiente nivel. ¿Y nos regalas alguno de esos consejos que guardes así, pues mira, que te es un haya poco servido? Lo que te acabo de decir, de la escucha, la humildad. Él hablaba mucho de humildad y bueno, sigue hablándolo. Era una persona con un bagaje profesional brutal, pero que te hablaba siempre con una humildad, con una tranquilidad, y esa parte la cojo mucho de él. En puestos como el tuyo, es verdad que el día a día, los niveles de exigencia, la presión, ¿no? Los objetivos, problemas por aquí, problemas por allá, todos a la vez, ¿no? Fuegos, están 24/7, como me decías precisamente antes, ahí, ¿no? ¿Cómo haces frente a situaciones de este tipo de forma cotidiana? A ver, Cuéntanos. yo reconozco que he aprendido a desconectar. No es fácil, pero he aprendido a desconectar. Es verdad que yo me apoyo mucho en la familia, para mí es un pilar fundamental. Y por otro lado, pues tienes aficiones, pues la lectura, la música, hay un montón de aficiones que también te ayudan a evadirte de lo que es el ruido diario y los problemas que vienen junto al puesto, vamos, que son inevitables. Ya te digo, bueno, no sé si me lo puedo imaginar, la verdad, madre mía. Me has hablado de la música, tienes un secreto por ahí, yo creo. No, soy una melómana empedernida, me encanta la música, cualquier tipo de música, pero me gusta mucho la música clásica, me gusta el piano, el violín, me gusta la ópera. La música para mí es una gran evasión, y de hecho yo no concibo la vida sin la música. Para mí forma parte del ser humano, entonces yo escucho mucha música. De hecho
como viajo mucho, estoy montada en un avión, también me imagino. muchísimo, siempre voy con mis cascos oyendo música y oyendo ¿Y cosas utilizas distintas. por curiosidad diferentes listas de música Sí, dependiendo de lo sí, que... sí, yo, por del ejemplo, estado tengo de una ánimo. lista, exacto, del estado de ánimo, de la labor también. Yo para También. concentrarme mucho tengo una música de piano, Sí. porque no tiene más que melodía, ¿no? Y entonces te Correcto. permite... No, ¿no? para leer y para estudiar y para tal no tiene que tener, porque si no te vas con el Exacto, te vas- canturreo. exacto. Sí, yo tengo un montón de listas de Spotify cargadas en la tablet para los aviones y además que me suena el avión hago así y Uf, me vuelvo autista total y qué me pongo yo maravilla. en mi mundo. Y me han contado por ahí que eres violinista. No me vas a decir que no, pero sabes tocar el violín, que para mí eso No. ya eso da la categoría para llamarse o de autodenominarse Intento tocar el violinista. violín, que es distinto. Yo empecé con el violín tarde, me hubiese gustado hacerlo antes, pero bueno, por lo que fuese no. Y cuando ya mi hijo fue mayor y ya yo los fines de semana iba a recibir clases de violín. Wow. ¿Y Eh, sigues estudiando? ¿Tocas? Ya no tocas. no. El violín es un instrumento muy complicado. Admiro muchísimo a los violinistas y me parece que es un instrumento que tocarlo de manera virtuosa vamos, Increíble, increíble. increíble. Pues como otros admiran... Es como poder tocar con el oído, ¿no? Es absolutamente brutal. Entonces, claro, es muy complicado. Me requería demasiado tiempo, no tenía tiempo para estudiar, porque claro, no es ir a tomar clases, sino hay que dedicarle tiempo. Y es verdad que el día tiene las horas que tiene y es complicado. Que cuando tenga tiempo lo haré, por supuesto. Yo tengo el violín ahí que me mira todos los días como diciendo, aquí estoy. Qué maravilla de instrumento Sí. con sus cuerdas ahí de... Pero bueno, la música en general, me encanta el piano, me encanta la guitarra. ¿Tu obra favorita clásica? Regálanos eso. Ay, por ¿Con favor. cuál te quedarías? A mí, el Nessun Dorma, Oh, bien cantado. Bueno, a mí, yo me emociono cuando la escucho, que sí, te lo que sí, digo. que sí. Sí, en el último, wow, de Pavarotti. No, Wow. y en la ópera en general, yo salgo a veces con los pelos como escarpia. Aquí tenemos mucha suerte de tener una gran temporada de ópera. Sí, Así cierto. que, bueno, al que le guste la música clásica, que intente la ópera, porque... Ópera y zarzuela también, que es como También, una opereta más española. ligero, ¿no? pero Sí, también, sí, no, también me gusta mucho. Sí. Me gustaría preguntarte en tu experiencia y percepción, de forma como muy amplia, ¿no? Porque tienes además, compartes en tu día a día profesional con muy diferentes perfiles. ¿Qué consideras que hace diferente el liderazgo femenino del masculino, Mercedes? ¿Crees que hay matices? ¿No los hay? ¿Se puede hablar de ellos? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que los hombres y las mujeres somos distintos y que los matices existen. Las mujeres somos más prácticas, somos más directas, estructuramos mucho más las cosas. Yo no sé si esto es un tema de mujer, si es de mujer porque somos a la misma vez esposas y madres y tenemos que organizarnos. Multitarea total. Sí, pero bueno, yo lo he dicho toda la vida. Yo recuerdo mis primeras reuniones como directora de área, que las reuniones se eternizaban, excepto si había partido de fútbol, que entonces íbamos pam. Bueno, pues yo creo que a las mujeres nos da igual que haya partido o no haya partido, somos muy estructuradas y muy y creativas también a la hora de buscar soluciones. Bueno, no creo que sea tampoco una cuestión solo de mujeres, pero sí lo tenemos más desarrollado, porque luego hay hombres que también lo son. Hay hombres creativos y hay hombres muy estructurados y muy organizados. Pero creo que en general la mujer suele tener esta faceta más desarrollada. Vamos a ver, Mercedes, pasando un poco más a un tema personal, me gustaría preguntarte... Antes hemos hablado del estrés y ahora me gustaría preguntarte por cómo buscas o cómo encuentras ese equilibrio personal en tu día a día. O sea, ¿lo buscas de forma consciente? Sí. ¿Cierras el ordenador para decir hasta aquí? ¿Cuáles son esos tips, no? De toda la vida. ¿Cómo lo haces? De toda la vida, siempre que me lo han permitido las circunstancias, pero de toda la vida yo me puse un límite de horas físicas.
esto ha sido un avance. Ahora te puedes ir a tu casa a teletrabajar. En la época en la que yo empecé, eso era imposible. Claro. Entonces, te tenías que marcar esos límites. Yo siempre me he marcado un límite de salida porque entendía que más allá era estúpido estar trabajando, no eres productiva, no estás cómoda contigo, no estás cómoda en tu casa, no estás cómoda personalmente. Entonces, siempre me marqué una hora de salida máxima, como decir, más allá de esta hora no puedo estar en la oficina. Y la verdad que en el 99% de los casos la cumplía. Qué bien. Sí, eso para mí ha sido fundamental. Esa disciplina, dos comentarios. Una, la disciplina, hace no mucho tiempo escuché que era una forma de amor propio, fíjate, o sea, cuando eres disciplinado contigo mismo, te estableces, te priorizas, ¿no? También. Sí. Y luego otro comentario, porque me has recordado mucho a una antigua compañera mía y nos decía, los más juniors, ¿no? Cuando empezábamos, nos decía siempre, si tenéis que quedaros más tiempo trabajando, es que no sois capaces de sacar vuestro trabajo en la hora que corresponde, ¿no? Me decía yo. Y fíjate que con el paso de los años es algo que recuerdo, ¿no? Con cierto como anhelo estratégico, ¿no? En plan, ¿cuántas horas echamos en muchas ocasiones queriendo resolver y tal? Pero la frescura del desconectar y de descansar es clave para ser productivo con cierta regularidad, ¿no? Volver fresco, volver totalmente. 100%. Nos quedamos con esos consejos, qué maravilla. Y hablando de consejos, Mercedes, me gustaría preguntarte cuál es el mejor consejo que te han dado. Uy. Madre mía, pues la verdad es que no tengo así un consejo que yo haya dicho, wow. Este me lo quedo. Este me lo quedo, no, te digo, de la última etapa, la humildad. Es que para mí, siendo humilde, corriges cualquier otra fallo que puedas tener, porque al final pues sí solemos ser un poco prepotentes cuando ya llevas muchos años trabajando. Te da igual que el puesto el otro, pero sueles pensar que ya lo has visto todo, sueles pensar que ya has pasado por todo, sueles pensar que ya no te va a sorprender nada y cada día te sorprenden cosas distintas, cuando no es una pandemia, es una guerra, y cuando no es cosas más pequeñas de tu día a día, con lo que al final yo creo que ese es el mejor consejo que se le pueda dar a alguien. No pienses que lo has visto todo, no pienses que ya has pasado por todo, porque la vida te sorprende y las circunstancias te superan en muchos casos. Completamente. Me gustaría preguntarte, Mercedes, y nos has hablado de música, ahora vamos a pasar, te voy a retar preguntándote por 2 libros que nos recomendarías. Mira, como te dije, ahora tengo mucha oportunidad de leer en los aviones, porque claro, es tiempo en el que no, gracias a Dios no hay teléfono y ojalá no siga viéndolo mucho tiempo, ni wifi ni nada de esto. Entonces, pues con la tablet leo mucho. Hay un libro que a mí me gustó especialmente, que es Últimos días en Berlín, que si no lo has leído te lo recomiendo. No lo he leído. Es brutal. Novela, ojo. Novela. Yo lo que intento, me suena, sí. Yo lo que intento es leer cosas distintas del trabajo, porque al final cuando tienes que evadirte, si sigues leyendo cosas del trabajo o cosas relacionadas con la profesión, pues no termina la cabeza de descansar. Entonces yo leo novela. Tengo mis autores preferidos como todo el mundo, pero... Eres una gran lectora entonces, ¿no? Sí, bueno, ¿te gusta? Obligada por las circunstancias, pero sí. Me imagino. Me recuerdas a mi hija de 10 años que hace poco, no mucho, en la mediana, me dice el otro día, mamá, es que estoy descubriendo que leer es como ver una serie. Claro. Yo voy viendo el libro y me encantó. Me lo voy imaginando. Sí, pero digo, estás entrando a enamorarte de la lectura, ¿no? Cuando ese libro con el que haces clic y ves que es una película en tu cabeza, ¿no? Qué maravilla. ¿Y cuál es el otro que nos recomiendas? A ver, yo, como te digo, no soy de leer mucho de cosas de la profesión. No pasa nada. Porque ya leo mucho, de manera natural, porque la tengo. Entonces, yo leo mucho a Albert Espinosa, que me gusta mucho. Y es que me encantan todos sus libros. No es de la profesión, pero sí hace reflexiones que se pueden llevar mucho a todo el tema profesional. Entonces, cuidado, porque aquí entras a mencionar algo muy interesante, que son las habilidades duras y las habilidades blandas, algo que no se nos enseña cuando estudiamos en la universidad o en las escuelas de negocio, ¿no?
toda la parte de las soft skills, que son pues importantísimas, porque cuando pregunto por esas habilidades clave, prácticamente todas las asombrosas a las que he entrevistado me hablan de habilidades blandas al final, la escucha, ¿no? Ese tipo de habilidades que no aprendemos más que en la escuela de la experiencia, ¿no? Sí. Y a lo largo de nuestras carreras. Por eso que al final no es relacionado con el trabajo, pero sí aplica. te da muchas ideas y te da y como que te llena el alma también para luego aplicarlo a tu día personal y profesional. Me gustaría preguntarte por una mujer que destacarías por su influencia en ti. A ver, yo no he tenido referentes profesionales en mi vida porque desgraciadamente no han habido mujeres en la banca más allá de las que están habiendo ahora. Yo cuando estudiaba, para mí un referente, porque yo siempre he sido como muy de ciencias, era Madame Curie. Marie Curie siempre me pareció una mujer apasionante para su época y leí mucho de ella. Y luego en mi familia yo tengo una tía que falleció hace poco que trabajó siempre porque era soltera y siempre tuvo también mucha responsabilidad en su trabajo. Entonces como que era mi referente, como que quería ser, parecerme a ella. Me encanta. Nadie ha mencionado a Marie Curie. Muchas Bueno, gracias por traernosla hoy desde aquí. jovencita. Fíjate, has leído sobre ella Sí. y todo, ¿no? Me gustaría, Mercedes, cerrar esta entrevista con esta última pregunta y me gustaría hacerte un poco soñar y preguntarte qué consejo le darías a tu yo de 18 años si la tuvieras ahora mismo aquí delante. Pues mira, yo creo que le diría que fuese lo que ella fue con 18 años, con sus errores, con sus aciertos, con los aprendizajes que tuve, porque al final los errores sirven para aprender y aunque a veces te arrepientes de haber hecho cosas, muchas veces piensas, bueno, es que si no lo hubiese hecho no habría hecho esto otro, porque no habría aprendido. Entonces, yo creo que no hay ningún consejo sino ser tú mismo, luchar por lo que en ese momento a mí me parecía importante, y es verdad que cada etapa de la vida te va poniendo otras cosas delante, que vas diciendo, joder, esto es lo que me importaba y ahora me importa esto otro. Bueno, pues sí, pero es que hay que vivir cada etapa y con 18 años se tienen unas prioridades, con 20 otras, con 40 otras, con 50 otras. Entonces al final la vida hay que pasar por todas las etapas porque no te puedes dejar nada atrás. Entonces yo creo que he pasado por todas esas etapas y es verdad que hay un montón de cosas que no repetiría, pero también es verdad que sin esas cosas no hubiese estado aquí. Así que haría que fuese auténtico. Qué maravilla, nos quedamos con esa autenticidad. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar hoy con nosotras, por haber compartido estas perlas de sabiduría y habernos compartido tu historia y esa mochila, ¿no?, que llevas después de tantos años de bagaje y de éxito profesional. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes.